Buenas noches. La lógica en las noticias, lógica, análisis y reflexión. 14 de julio de 2024, 9:07, domingo. Ahora estamos transmitiendo en domingo. Vamos a ver cómo se oye esto. A ver. Perfecto. Ahora sí se oye bien. Ok. El día de hoy, pues, después de casi 2 meses de no transmitir, vamos a hablar de la ciencia ficción que acaba de suceder hace unos días con las votaciones, y vamos a hablar de un libro que ojalá y se haga de ciencia ficción. ¿Cómo lo podríamos llamar este libro? Pues interesantemente yo creo que le podríamos poner el cómo acabar con los liderazgos de oposición, dividir a la oposición y ganar las elecciones. El primer capítulo yo creo que sería, pues, el objetivo principal, que sería ganar las elecciones, ¿no? Fíjense lo que decía Joseph Stalin. No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Basta con que el pueblo sepa que hubo una elección. Los que emiten los votos no deciden nada. Los que cuentan los votos deciden todo. El objetivo fue ganar los 300 distritos electorales. Entonces, de ahí parte tu estrategia, ¿no? ¿Cómo gano los 300 distritos electorales, ¿no? ¿Quién cuenta los votos de los 300 distritos electorales? Y nos vamos apoyándonos en la frase de Joseph Stalin. Pues el INE, ¿no? Los representantes de casillas del INE, que en base a un sorteo cuidan las casillas o cuentan los votos más bien de las casillas, presidente, secretario, etcétera, ¿no? Representantes de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué sucede? Todo esto, acuérdense que estábamos hablando de un libro de ciencia ficción. Vamos a hablar de un libro de ciencia ficción. Para unas elecciones tan grandes como las que hubo, se contrata muchísima gente. ¿Qué sucede? Si el que contrata a estas personas para que apoyen en la elección, pues son de alguna tendencia política, como antes, como el PRI de antes. ¿Qué pasa si a la hora de hacer los sorteos para escoger a los secretarios, a los presidentes, pues resulta que la gran mayoría de estas personas pues son cercanas o tienen la misma tendencia, ¿no? Están con el grupo de poder que gobierna. ¿Qué pasa si tenemos las listas de los representantes de casilla de los partidos de oposición? ¿Y qué pasa si los partidos de oposición no trabajan conjuntamente, no se organizan y no cuidan el 100% de las casillas?
¿Qué sucede cuando dejas? Empezaron ahí a dar datos de números, ¿no? Que si algún partido solamente había podido cuidar el 20%, el otro el 40% y el otro el 70%. 30% de las casillas representan, dependiendo en qué estados, también, eso es muy importante, donde hay más población, pues pueden llegar a representar 30 millones de personas. Pero ¿qué tal si de casualidad esta estructura del ejército electoral de los partidos políticos es vulnerada? Resulta que tú hablas con una persona y le dices, oye, apóyame cuidando la casilla, pero llega otro y lo convence de que sí, ve y apóyalo, pero el acta me la entregas a mí. No le entregues el acta. ¿Qué pasa si no tienes el acta de las casillas? No puede ser nada. Todo esto lo estamos suponiendo. ¿No? Hace años escuchaba yo una frase que me llamaba mucho la atención, que salió a relucir en unas elecciones: plata o plomo, ¿no? Hay casillas, y esto es un dato real, donde la oposición no tuvo un solo voto. ¿Cómo? El 100% de los votantes votaron por el grupo en el poder. ¿Cómo? ¿Qué sucede si tú haces un estudio de los 300 distritos electorales? Ya te fijaste tu meta. Ahora vas con los 300 distritos, que todo el país se divide nada más en 300 distritos electorales federales. Y vas viendo la tendencia de las casillas. Y también haces un estudio de en dónde es donde está más fuerte la oposición. Y pues resulta que amablemente, pues vas a hablar con la gente y dices, oye, te tocó a ti ir a una casilla, no vayas, mejor no vayas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa casilla donde la oposición es muy fuerte y no tiene quien le cuide la casilla, estamos suponiendo, pues puedes hacer lo que tú quieras. Si tú ya tienes el control de la casilla, porque los representantes del INE son afines tuyos y no hay representantes de la oposición, ¿qué puedes hacer? Oye, pues fíjate que en esta casilla votó el 80%, estamos suponiendo, o el 70%, vamos a hablar más o menos con datos más o menos, ¿no? Pero hay muchos votos de la oposición, pues pongo que no, que en realidad fue el 60%, y que de ese 60%, el 50% votó por mi candidato, por el candidato del grupo en el poder. Todo lo estamos poniendo. Pero déjenme decirles que esto se hacía hace 40 años. Déjenme decirles que había casillas hace 40 años donde ganaba la oposición, pero
como dice Stalin. No es el que va a votar, sino el que cuenta los votos. A la hora de contar los votos, pues oh sorpresa, la gran mayoría votó por el candidato del grupo en el poder, ¿no? Estaba yo leyendo y estaba yo impresionado de los datos que dan, que esto por cierto lo dice Aristegui, 828 ataques no letales contra candidatos. 828, ¿cómo? ¿Qué son 828 ataques no letales? No te mataron, pero hoy te voy a meter a la cárcel, o le voy a hacer daño a alguien en tu familia, o te voy a hacer daño a ti, o, o qué, si es funcionario público, o empresario, te voy a presentar a la unidad de inteligencia financiera, o, 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 ¿no? Esto lo dice Aristegui, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo? Pero no hubo violencia. El día de las elecciones no. Hasta se extrañó uno, ¿no? Fueron muy tranquilas. Pero hubo 37 muertos. Pero claro, si ya llevamos 200,000 o vamos a llegar a 200,000, pues ya 37. ¿Cuántos han matado en Puebla en estos días? Uno, dos, tres diarios. A nivel nacional entre 80 y 100. 37. Ojo, nos estamos acostumbrando a algo que no nos deberíamos acostumbrar. Fíjense, en lo que va del sexenio, programas del bienestar, 2.7 billones de pesos, para que se den ustedes una idea, son aproximadamente 20 años, veintitantos años de presupuesto de Puebla. Una locura, nunca antes visto. El 70% de los hogares recibieron algún apoyo. ¿Se imaginan? Pues ¿cómo sales a decir que estas no fueron unas elecciones de Estado, ¿no? Fueron democráticas. O sea, esto es democrático. Ahora estas no son noticias mías, son la propia estructura del bienestar, ¿no? ¿Qué pasó con la oposición? La oposición se confió porque hemos tenido un sexenio que es el que menos ha crecido en los últimos 30 años, porque ha sido el más violento, porque este gobierno ha invertido 1 billón, casi 1 billón de pesos en sus proyectos, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas, y no dejan un centavo, sino que cuestan. Tenemos, vaya, en la México-Puebla venden huachicol, en la carretera hay puestos de huachicol. ¿Quién está atrás de eso? Cada día hay más tomas, cada día hay más empresas fantasmas lavando dinero.
no se apoya a la micro, mediana y pequeña empresa, se critica a la clase media, media alta por ser aspiracionistas, por querer vivir mejor, por crear empleos. Y resulta que la clase media, media alta y alta votaron a favor de que continúe esto. México, bueno, una estrategia, si le podemos llamar así, en la cual le pegan a los líderes de oposición, que yo creo que se confiaron. Yo creo que, como comentaba yo antes, no hubo quien uniera a la oposición, ni Xochitl por su lado, el PAN por su lado, el PRI por su lado, ¿no? ¿Ustedes creen, estaba yo viendo el incremento, por ejemplo, en votos? Fíjense, cuando salen las encuestas, hablando de las encuestas, unas reales y otras no, que yo creo que la oposición no iba a ganar la presidencia, pero tampoco le iba a perder de esa manera. Entonces no les alcanzaba para tener la mayoría en el Congreso, que hasta este momento no la tienen, porque lo que quieren es tener una sobrerepresentación ilegal. En el Senado les faltan 2 senadores, que yo creo que ahí no van a tener problemas en conseguirlo, pero en el Congreso de la Unión no. Y se llevan todos. Los estados ganaron. Nada más no ganan Jalisco, ¿no? Todos los demás se lo llevan. Como las elecciones del PRI de hace 40 años. Criticaban al PRIAN cuando ya se ve que no, porque cada quien ya se regresó a su casa. Pero la mayoría del PRI se fue a Morena. Los candidatos priistas o de Morena son expristas. La estructura de Morena, la fuerte, es priista. Entonces es el primor que alguna vez se llamó y que alguien dijo, suena mejor. Movimiento Ciudadano. Cuando sacan la primera encuesta del gobernador de Nuevo León que iba a participar, hablaba de que posiblemente se llevara el 10%, y se lo llevaron, pero no con el candidato que iba a ser, sino con el candidato que posteriormente se puso. Se hizo una campaña así, como para que el Movimiento Ciudadano creciera 5 o 6 veces, para que el Verde creciera 4 veces, para que el PT, hay lugares donde el PT creció de una manera impresionante, entre ellos Puebla. En fin. La gente pregunta, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que se confiaron. El ejército electoral es primordial. Y el ejército electoral pues, no le pusieron la atención debida y tenían que haber abierto, se tenía que haber abierto a la sociedad para que la sociedad llegara como hace, yo lo puedo decir, de hace 20 años, 20, un poquito más de 20 años, cuando yo participé, que era de las primeras veces que ganaba el PAN. Digo, la democracia en México es muy joven.
No se tuvo que pagar un solo casillero. Todos eran personas de la sociedad. Y cubrimos todas las casillas. Y los resultados fueron excelentes. Por eso se ganó, ¿no? Claro, las instituciones no se habían viciado. Estaban naciendo, ¿no? Aunque el INE nació en los 90, pero se fue consolidando hasta el 2000. Y se fueron creando nuevas instituciones que todas las están desapareciendo. ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque todo el mundo te dice, oye, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Bueno, ahora, pues, la oposición de peso para Morena, una es el peso. Lo que yo veo que está sucediendo ahorita con esta situación de tratar de exterminar al Poder Judicial, pues es una caja china, porque de todos modos en noviembre van a tener el poder para tener la mayoría. Entonces ahorita están operando de esta manera y haciendo mucho ruido en una caja china para obtener la mayoría en el Congreso de la Unión, que no es legal. Les corresponde un 8% porque ganaron todo. De los 300 distritos, Xochitl creo que ganó 30 y los demás los ganó Morena, ¿no? Ningún otro partido, y eso fue en Aguascalientes, si no mal recuerdo. Otro peso de oposición que es clave. Morena no es un partido político, son grupos de poder que se fueron uniendo, así que como él hizo Calles después de la revolución, ¿no? Que conformó un partido político, algo claro, ya con una economía que, por cierto, ya estamos entre las 13 economías más grandes del mundo. ¿Por qué? Si no se ha invertido dinero, por el problema entre China y Estados Unidos. Solamente entró el 10% de lo que podría haber entrado, y se creció el año pasado por arriba del 3, que promediado de 0.8, crecimiento más bajo en los últimos 30 años. Y aparte, si ustedes ven los presupuestos, pues es el presupuesto, o más bien es la economía donde más ha crecido la deuda, y tenemos un CFE, y tenemos un Pemex quebrado, que no estaban quebrado cuando acabó el gobierno anterior. Traemos un problema muy fuerte. Yo ahorita escucho que siguen con sus proyectos y que va a seguir el proyecto, lo acaba de decir en Puebla el presidente y la candidata electa, o la candidata ganadora, todavía no le dan su constancia. Si siguen haciendo eso, en muy poco tiempo quiebran al país, ¿eh? Ya no hay dinero para repartir, ya se acabaron el dinero. Escuché también al ex secretario de Relaciones Exteriores, que ahora va a ser secretario de Economía, ¿sí?, que comentó con los empresarios que se iba a abrir a la inversión, a la iniciativa privada, la inversión en energía verde.
Si hay energía verde, vamos a poder captar más inversión de los Estados Unidos que se está saliendo de China y con eso, fíjense, si lo hubiéramos hecho el año pasado no hubiéramos crecido al 3, hubiéramos crecido al 7 o al 8%. Entonces, si esto se hace, no sé si dejan a Marcelo Ebrard hacer eso. Eso es una pregunta que ellos, ya lo veremos cuando entren en septiembre al gobierno, si sigue gobernando tras bambalinas López Obrador o si llega a gobernar Claudia Sheinbaum. Si siguen por donde vamos, nos vamos a meter en un problema social muy fuerte en menos de un año. Muy, muy fuerte. Somos 130 millones de mexicanos. No es cualquier cosa. Cuando la propia gente que votó, los que sí votaron por Morena, ¿no? Que ahí también se debería de escribir un libro y dónde quedó mi voto, ¿no? Pero bueno, pues ellos van a ser los primeros que se van a levantar, porque ya no les va a llegar dinero, porque ya no hay, ya se lo acabaron, nada más de deuda. Bueno, el año pasado fueron, por aquí estaban los presupuestos, bueno, fue 9.2 billones, pero Pemex necesita 2 billones para mantener a Pemex y pagar los intereses de la deuda. Imagínense de lo que estamos hablando. Pemex debe una cantidad de dinero impresionante, 110,000 millones o 105,000 millones en el extranjero, de dólares. CFE está en los 15,000 por ahí. Estamos hablando que entre los dos, hagan números, son 120,000 millones. Cuando crecemos al 1%, generamos, ¿qué les gusta? 12,500 millones. Con lo que estamos creciendo ahorita, si es que permitimos que entre inversión en energía eólica y solar para poder soportar a las empresas que vendrían, porque no tenemos energía para las empresas ni agua, entonces podríamos estar hablando de que estaríamos creciendo al 6-7%. Hagan números, es interesante. Por cada 2 puntos son 25,000 millones, serían 75,000 millones de dólares. Muy, pero muy buenos. ¿Lo harán? Esa es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos. Ya me extendí un poquito, pero bueno. Les iba a dar algunas frases. Bueno, el maximato. Lean lo que es el maximato, lo que hizo Calles hace, en 1932 a 1934, nada más puso presidentes a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo L. Rodríguez. Tuvo que llegar Lázaro Cárdenas del Río a correr el país, a Calles, a don Plutarco Elías Calles. Esa es la historia de México. Si entramos en una crisis, la crisis que tuvimos en los 80s, vaya, va a ser un juego de niños comparado con lo que viene. En fin, fíjense lo que decía Maquiavelo: quien controla el miedo de la gente se convierte en el alma, en el amo de sus almas. En las elecciones controlaron el miedo de la gente, no sé. La grieta está entre los que quieren vivir en un país y los que quieren vivir de un país. Fíjense. Hay una frase que está por acá que está fenomenal. El último grado
de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia. Y aquí le paro. Que Dios los bendiga, que la Virgen de Guadalupe los abrace y los proteja con su manto. Muchas gracias, nos vemos pronto. Esperemos en Dios que recapaciten. Pasamos de un modelo socialista, capitalista, porque nunca ha habido el neoliberalismo, porque siempre el gobierno ha tenido mucha injerencia en todas las inversiones en México. Estamos en el paso para una dictadura, ¿no? A nada, si es que acaban con el poder judicial, porque entonces ya tendría todos los poderes. Si no, sería un régimen autoritario, que no nos conviene la dictadura, por supuesto que no, y menos si es una dictadura que quiere acabar con la transparencia, con las instituciones, y quiere seguir por el camino, el que nos ha llevado estos 6 años, que no se ha invertido el dinero en proyectos productivos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, feliz semana, que acabe de maravilla el mes de julio. Bye.